7 dice la palabra del Señor. Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Gloria a Dios. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Ya ahí cita el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Amén. Bueno, tome su asiento. Amén. Bueno, el Señor en esta tarde me hablaba a través de esta palabra y de esta mujer que no sabe el nombre de quién es, que era la suegra de Pedro. Gloria a Dios. Aquí no sale cómo se llamaba la esposa, ¿ya? Porque si tenía una suegra es porque tenía una esposa. Amén. No es como dicen los católicos que Pedro no tenía esposa, era el primer papa. No, eso es mentira. Amén. Porque acá la Biblia nos habla que Pedro tenía una esposa. Gloria a Dios. Una esposa. ¿Y por qué se dice que tenía una esposa? Porque tenía una suegra. Amén. Entonces, vemos en este capítulo, ya si leímos el capítulo entero, el Señor hizo tremendos milagros. Hizo 4 milagros en este puro capítulo. Gloria a Dios. Primero, sanó a un leproso. Segundo, sanó al siervo del centurión. Tercero, el texto que leímos, sanó a la suegra de Pedro. Y 4, calmó la tempestad. Ya hay 5. Sanó a los endemoniados de Gádara. Amén. Entonces imagínense todos los milagros que el Señor hizo, y uno de esos milagros fue sanar a la suegra de Pedro. Gloria a Dios. Vemos en las Escrituras que acá dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. ¿Ya? Vemos en la palabra del Señor, en otras versiones, decía la palabra del Señor, no, en Marcos, porque este mismo capítulo, este mismo texto, usted lo encuentra en Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 34, y también lo encuentra en Lucas, capítulo 4, versículo del 39 al 41, ya que lo vamos a ir leyendo más abajo, para ir viendo qué nos habla el Señor también en los otros versículos relacionados con este texto. Amén. En Marcos nos da un dato y nos dice la palabra del Señor, en Marcos capítulo 1, versículo del 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y dice, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. O sea, fue una sanidad, pero ahí en el momento, instantánea. ¿Ya? El Señor la tomó de la mano, la paró y fue sana. Gloria a Dios. Vemos el poder de Dios, vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aunque haya muchas sectas que hablen que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, sino que es solamente como una criatura de Dios, no, Jesús es Dios. Por eso Él tenía el poder de sanar, tenía el poder de sacar fiebre, tenía el poder de libertar. Amén. Tenía el poder, como leímos los milagros que el Señor hizo en este capítulo,
Podía calmar la tempestad. ¿Quién podía hacer eso? Nadie podía hacerlo, solamente Jesús, Amén. nuestro Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor con esta mujer? La sanó, ¿cierto? La sanó y le dejó la fiebre. ¿Y ella qué hizo? Inmediatamente se levantó y le servía al Señor. Aleluya, amén. Yo pensaba en esto, mis hermanos, porque el Señor cuántas maravillas ha hecho en nuestras vidas. Quizás no sabemos cuánto tiempo estuvo esta mujer postrada en cama. No sabemos cuánto tiempo estuvo con fiebre. No lo sabemos. Pero el tiempo que ella estuvo ahí no impidió que ella, cuando fuera sanada, ella se parara y le sirviera. El Señor, como le decía, el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Servir al Señor. Servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho mucho por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si no le servimos, seríamos ingratos con el Señor, seríamos malagradecidos con el Señor si no le sirviéramos. La suegra de Pedro estaba en cama, estaba postrada en cama. Yo buscaba qué significa, por ejemplo, estar con fiebre. Yo creo que nadie puede decir aquí: yo nunca he estado con fiebre. Todos hemos estado alguna vez con fiebre por diferentes enfermedades. Resfriados, ahora que estuvo tan latente el tema del COVID, había una fiebre pero muy fuerte, la fiebre no bajaba. ¿Por qué? Porque era un síntoma que tenía la persona. Pero pensamos, por ejemplo, en este tiempo, ¿qué hacemos? Tomamos un paracetamol, nos tomamos algo para bajar la fiebre. Pero en ese tiempo no había paracetamol, no había un remedio para sanar la fiebre. Porque podríamos decir: no, pero si era solamente una fiebre, ¿qué le va a pasar a esta persona? Ahora que nosotros podemos quizás mitigar la fiebre, uno diría: pero ya, si una fiebre nomás, uno lo ve así como algo pasajero, va a pasar. O que no es de gran importancia. Pero pensemos un poco que la suegra de Pedro, esto fue hace 2000 años, más o menos, Amén. atrás. Entonces no había la tecnología que había ahora. De hecho, quizás podría haber muerto la suegra de Pedro por la fiebre. Entonces, y también pensemos que si era la suegra de Pedro, no era una persona joven. Así es. No era un adolescente. No era un niño. Gloria a Dios. Vemos a los niños, por lo general, por ejemplo, los niños pueden tener 38 de fiebre, 38 y medio de fiebre, casi 39, y los niños corren. Tienen la agilidad para correr. Pueden seguir haciendo sus cosas. Puede estar su cuerpo como bien caldeado, como se le dice, pero ellos siguen haciendo su vida. Pero en cambio una persona adulta ya no es lo mismo. Así es. Una persona adulta no soporta tanto la fiebre. Una persona adulta no puede decir: no, si yo estoy bien aunque tenga 40 grados, no. De hecho, la temperatura para las personas, o sea, cuando es el límite, cuando ya lo mínimo, no, es lo máximo, cuando empieza a dar fiebre, en los niños es 38 grados hacia arriba. ¿Por qué? Porque soportan más. Pero para los adultos de 37 y medio hacia arriba ya es fiebre. ¿Qué quiere decir eso? Que los adultos soportan mucho menos. Así es. Entonces, pensemos un poquito en eso. Pensemos un poquito cómo se sentía esta mujer postrada en cama. Pensemos, como le decía, que fue hace muchos años atrás. Pensemos que quizá había muchos médicos que eran, como se le puede decir acá en Chile, chantas, mentirosos. Así es. Y quizás nunca podían haberle quitado la fiebre. Pero imagínense, llegó el Mesías y el Señor la tocó y la fiebre la dejó. Gloria a Dios. O sea, fue un milagro tremendo. Amén.
Fue un milagro tremendo, por eso yo les decía que reflexionemos un poco. Porque si uno lo lee así, no, la fiebre la dejó, no era nada, po. Se le quitó la fiebre, nada. Porque lo vemos con los ojos de ahora. Y lo vemos también con los ojos que fuera una persona joven. Pero no, esta persona tiene que haber sido una persona ya de edad avanzada. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor como le decía, el Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido? Quizás no nos ha sanado de esta fiebre que sanó a la suegra de Pedro, pero nos ha sanado de cosas, nos ha librado de tantas cosas. Y hemos tenido la actitud que tuvo ella de levantarse, pararse y servir al Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enfermos, hemos tenido que estar en cama y cuesta levantarse? Cuesta levantarse. ¿Por qué? Porque uno está como que los músculos se empiezan a atrofiar, ya uno no tiene tanta fuerza, uno ya no tiene quizás la agilidad. ¿Cuántas personas que no sé, tuvieron el COVID y ellos quedaron muchas con secuelas? Porque ya no eran las mismas personas. Quizás hacen las cosas más lento, quizás ya no tienen la agilidad de antes. ¿Por qué? Porque estuvieron quizás cuánto tiempo. Sobre todo las personas que estuvieron quizás entubadas, estuvieron en un hospital. O sea, los músculos se van atrofiando, los huesos. Pero ella, pensemos, ella tuvo fiebre, dice que estuvo postrada en cama, pero ella, ¿qué hizo? Apenas el Señor la sanó, se paró y le sirvió. Gloria a Dios. Entonces, esa debe ser nuestra actitud para con el Señor. Amén. Con el Señor. No ser malagradecidos con Dios. Ella, ¿qué hizo? Inmediatamente se paró. Inmediatamente. Vemos en las Escrituras varias personas que el Señor sanó y hay algunos que ni siquiera le dieron las gracias, ni le sirvieron. Hubieron personas que sí fueron agradecidas con Dios. Y vemos en el caso de la suegra de Pedro. Gloria a Dios. La suegra de Pedro. Vamos a leer Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 39, que nos habla lo mismo, o sea, este mismo relato en Lucas. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Cierto? Como decíamos, no era cualquier fiebre. Era una gran fiebre. Así es. Y le rogaron por ella. Yo creo que acá Simón quizás le dijo, Señor, mi suegra tiene una gran fiebre. Sánela. Y yo pensaba que, por ejemplo, Lucas era un médico. Entonces, por eso yo creo que le dio el énfasis, porque acá dice fiebre. Y acá dice una gran fiebre. O sea, él entendía que no era algo tan leve lo que tenía la suegra de Pedro. Lucas entendía que esta fiebre no era cualquier fiebre. Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y dice, y levantándose ella al instante, o sea, ella no dijo, Señor, espéreme un poquito, mire, yo estuve ¿cuánto tiempo con fiebre? Señor, espéreme un poquito, déjeme descansar un poquito, ya usted me sanó. Usted me sanó, pero déjeme descansar un poco y ahí me paro y le sirvo. No le dijo, Señor, mire, no sé, yo ya soy ya de avanzada edad, yo no tengo la agilidad de antes, yo no me puedo parar inmediatamente, al instante, no puedo. Si me espera un poco, yo le sirvo. O sea, muchas veces tenemos esa actitud nosotros.
que nosotros creemos que el Señor nos va a esperar para que le sirvamos. No, cuando el Señor nos llama como sus hijos, debemos servirle inmediatamente, al instante. Como el Señor, por ejemplo, llamó a sus discípulos y el Señor le dijo, ven y sígueme, y ellos ¿qué hicieron? Le siguieron inmediatamente. Aleluya. El llamado de Dios es servirle en el momento. No sabemos lo que irá a acontecer meses después, semanas después, no lo sabemos. Por eso el llamado de Dios es siempre servirle en el momento. Ayúdame. Cuando recibamos esa respuesta de Dios o no la recibamos, debemos servir a Dios. Esta mujer recibió la respuesta de Dios, se paró y le sirvió al Señor inmediatamente. Gloria a Dios. Yo buscaba cuáles eran los síntomas de una persona con fiebre. Alabado sea Dios. Bendito el nombre de Jesús. De una persona con fiebre. Por ejemplo, la suegra de Pedro se sentía de esta forma. Pensemos un poquito. Imaginémonos un poquito cómo se sentía la suegra de Pedro. Sobrecalentamiento en el cuerpo, escalofríos, dolor muscular, debilidad, sudor, malestar, dolor de cabeza, disminución del apetito. Así se sentía la suegra de Pedro antes que llegara el Mesías. Aleluya. Pero a pesar que ella tenía todos estos síntomas, el Señor la sanó y empezó a servirle. Aleluya. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. ¡Qué hermoso! Porque ella podría haber dicho, pero si yo estuve decaída, tenía escalofrío, tenía dolor muscular, tenía debilidad, tenía malestar, tenía dolor de cabeza, aparte no tenía apetito para comer. No, yo no me voy a parar inmediatamente de mi cama. Yo voy a esperar un poco para servir al Señor. Pero no, uno debe inmediatamente servir al Señor. Gloria a Dios. El llamado de Dios es servir a Dios como lo hizo esta mujer. Amén. A pesar de la incapacidad que ella tenía, quizás de su edad, ella quiso servir a Dios. Servir a Dios. Aleluya. Dice acá en el capítulo, en el libro que leímos en Lucas, dice que al instante, o sea, instante significa porción brevísima de tiempo. O sea, ella recibió la sanidad y se paró. Aleluya. O sea, así de rápido fue. No fue algo que pasó 1 hora, 2 horas, no. El Señor la sanó y ella se paró y le sirvió. Gloria a Dios. Qué hermoso. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 14 y 15 de Mateo, dice: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Alabado sea Dios. O sea, ella ¿qué hizo? Yo pensaba, uno como dueña de casa o cuando uno cocina, se dedica, o sea, es tiempo, dedicación poder preparar un alimento. Amén. ¿Ya? Entonces, o estar parada. Me imagino esta mujer que tenía fiebre, se sentía horrible, súper mal, y el Señor la sanó, y ella ¿qué empezó a hacer? A prepararle alimento al Señor. Prepararle un alimento al Señor. O sea, ella no se quiso quedar ahí parada sin ser agradecida con Dios. Cuando usted sirva a Dios es porque usted agradece lo que Dios ha hecho por usted. Gloria a Dios. Si usted sirve a Dios es porque usted está siendo agradecido con Dios. ¿Cuántas veces hemos sido mal agradecidos con Dios? Porque no le servimos como Él quiere. No le buscamos como Él quiere. No leímos la palabra como Él quiere. No nos consagramos como Él quiere. Muchas veces no nos congregamos como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es servir a Dios. Amén. Servir a Dios con lo que nosotros tengamos. Quizá ella no tenía talento, no tenía otra cosa que hacer,
Pero ella, ¿qué fue a hacer? Lo que ella sabía hacer. ¿Y qué fue a hacer? Preparar un alimento para el Mesías. Mi alma te alaba. Preparar un alimento para el Mesías. Con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos servirle y ser agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Debemos ser agradecidos con Dios. Ella demostró su gratitud a Dios. Su gratitud por la sanidad que Dios le ha dado. Entonces, mis hermanos, bueno, otra traducción dice: Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio a comer a Jesús. Bendito. O sea, ¿qué hizo ella? Le dio a comer al Señor. Entonces es hermoso, mi hermano, ver la actitud de esta mujer, ver la actitud de ella, de agradecimiento para Dios. Aleluya. Que no seamos nosotros mal agradecidos con Dios. Eso el Señor me ministraba. Debemos ser agradecidos, tener gratitud con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El Señor nos habla aquí también que ella servía. Entonces el Señor nos habla en muchos textos de la Biblia que debemos servirle a Él. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué el Señor nos manda a hacer? Servirle, como lo hizo esta mujer. Esta mujer, ¿qué hizo? Sirvió a Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 2 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temáis a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Dios. Si nosotros no servimos a Dios como Él quiere, somos unos mal agradecidos con Dios. O sea, eso es lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Que no seamos mal agradecidos con Dios. Si el Señor nos ha dado tanto, mi hermano. Lo primero, la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Que podamos estar vivos, abrir nuestros ojos. La economía que nos ha dado. Y todo lo que Dios nos ha dado es solamente misericordia de Dios. Y nosotros debemos servir a Dios. Entonces, el Señor nos ayude a servir a nuestro Dios, que nos ayude con todo nuestro corazón, como lo hizo la suegra de Pedro. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Gloria a Dios. O sea, debemos servirle y seguir al Señor. Aleluya. Podemos ver muchos textos. Primera Crónica capítulo 28 versículo 9, Salmo 2:11, Salmo 100 versículo 2, Mateo 6:24, Mateo 20:28, Mateo 25:21 y muchos textos más de que debemos servir a Dios por gratitud. Porque no vamos a pensar que nosotros vamos a pagarle a Dios sirviéndolo, porque no podemos no podemos pagarle lo que Dios ha hecho por nosotros. No. Sino que debemos servir a Dios por gratitud. Amén. Y también acá nos dice la Escritura que debemos ser agradecidos con Dios. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos con Dios. Agradecidos. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre. Aleluya. Debemos glorificar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, debemos ir delante del Señor con acción de gracias, porque Él ha hecho mucho por nosotros. Y por último, mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. O sea, debemos darle gracias a Dios. Y cómo la suegra de Pedro demostró esa gratitud a Dios, fue al levantarse, ¿ella qué hizo? Sirvió a Dios. Así que, mis hermanos, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Sirvamos a Dios, ¿por qué? Porque Él ha hecho mucho, mucho por nosotros. Así que vamos a ir a la oración, mis hermanos, y esperamos en el Señor que esta palabra haga vida en nuestras vidas. Amén. Que esta palabra haga vida en nuestras vidas. Amén. Ser agradecidos con Dios, como lo hizo nuestro Señor, o sea, como lo hizo la suegra de Pedro para con Cristo cuando el Señor la sanó. Amén. Ayúdenos. Señor amado, Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por su maravillosa palabra, Dios mío, porque usted siempre nos habla, Señor. Dios mío, esta mujer, Dios del cielo, quizás ella, no sé cuánto tiempo ella habrá estado así con esa gran fiebre. Quizás podría haber hasta muerto. Pero usted llegó en el momento adecuado, en el momento que usted quería, Dios mío, para sanar a la suegra de Pedro, Señor. ¿Y qué fue lo que usted hizo? La sanó. La sanó, Dios del cielo, y ella no se quedó inmóvil por la sanidad que usted le dio a ella. No, Señor. Ella se levantó inmediatamente, al instante. Ella se paró, se levantó y le sirvió a usted. Gracias, Dios mío, por su palabra. Permítanos, Señor, servirle con todo nuestro corazón. Servirle, Dios mío, porque sabemos, Señor, que usted ha hecho tantas maravillas a favor de nosotros. Dios del cielo, le damos muchas gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.